¿Te has puesto a pensar en lo que un niño afirma haber visto? ¿Le crees? ¿O tú mismo recuerdas haber visto algo extraño cuando apenas eras un infante? Hola y buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este canal titulado Hermanos del Terror, canal dedicado a las historias de terror y relatos paranormales. El día de hoy contaremos los relatos más extraños que los niños afirman haber visto. ¿Estás listo? Comencemos. El primer relato nos lo envía Fernanda. Tengo una sobrina que tenía en ese entonces 4 años y como el patio de su casa estaba muy grande, ella siempre decía que jugáramos con ella, pero que invitáramos a su amiga imaginaria que tenía 15 años a jugar con nosotros. Nada era raro, hasta que pasó en las noticias que mataron a una quinceañera y que estaba sepultada en un panteón que quedaba a unos metros de la casa. Mi sobrina empezó a decirnos que su amiga siempre estaba triste y nos dijo el nombre y todo. Unos días después se salió corriendo de su casa hacia el panteón y cuando la alcanzamos dijo que su amiga ya no quería estar ahí y que le iba a llevar con su familia. El segundo relato es de Marisol y nos dice: cuando mi sobrina estaba pequeña, de más o menos 2 o 3 años de edad, fue de visita con mi mamá y ella, llegando, dijo que tenía un amigo imaginario y estaba con su mano extendida como agarrando la mano de alguien. Mi mamá es cristiana y en eso ella se agachó y mirando a los ojos de mi sobrina le dijo: mi amor, ese no es tu amigo. Mi mamá dirigió su mirada hacia donde decía mi sobrina que estaba el mentado amigo imaginario y le dijo: te vas en nombre de Jesús. Mi sobrina la miró asustada y le dijo: abuelita, no le digas eso, se está enojando y está poniendo unas caras muy feas. Mi mamá le dijo: suéltalo, mi amor, él no puede hacerte nada, no te puede dañar. Volvió mi mamá a decirle: vete en nombre de Jesús. Mi sobrina desde entonces jamás lo volvió a ver y pues tampoco tocamos el tema. Un saludo. El tercer relato es de Brasilia y nos cuenta: mi sobrina tiene 4 años y está aprendiendo a hablar con más claridad. En repetidas ocasiones dice muchas palabras, en inglés y en español, que nosotros no le hemos enseñado. Le hemos preguntado: ¿dónde aprendiste eso? Y ella nos responde: mi abuelito Pepe me las enseñó. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 6 años, o sea, hace 15 años. Por lo tanto, a mi sobrina nunca le hemos hablado de él. Como también dice que a veces la visita y juega con él. También dice que en toda la sala hay muchos niños y niñas que la persiguen a todos lados y que no paran de molestarla. Otro caso similar nos lo platica Yassi y nos escribe lo siguiente: escuché a mi hija hablando sola en la habitación, así que entré y la veo mirando a un costado. Le pregunté que con quién hablaba y me dijo: mamá, la abuela Ángela está acá y me contó que te gusta cocinar con ella. Me quedé fría y traté de actuar normalmente, pero no pude dejar de pensar en eso, ya que mi abuela falleció antes de que naciera mi hija, así que no la conoció. Luego de eso, un día estábamos sentados mirando álbumes familiares, y ella sentada al lado mío me dice: mira mamá, ahí está la abuela Ángela, señalando su foto. De igual manera, Wayne nos narra lo siguiente: me pasó algo parecido, ya que mi mamá me contó sobre su hermana que en paz descanse. Ella ya había fallecido cuando yo nací, y un día dice que me encontró hablando a la pared, que cuando preguntó con quién hablaba, le dije que con mi tía Gaby. Nadie me había hablado de ella, y según esto yo tenía como 2 años aproximadamente. Estos relatos nos los han hecho llegar a través de Instagram. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram con el usuario Hermanos Terror. El siguiente relato es de Said Martínez. Mi madre dice que un día yo jugaba en el jardín y que me preguntó que con quién hablaba. Yo le contesté: con Chachana. Era mi bisabuela. Ni siquiera la conocía, ni había escuchado de ella. Aparte, tenía como 2 años y pronto me llevaron a conocerla. Hasta ese momento, nadie sabía por qué yo conocía a Chachana. Este relato nos lo envía Stephanie. Mi sobrina, hija de mi prima, cuando iba a su casa me decía: mi amiga me pega si mi mamá no le da de comer. Yo le pregunté: ¿cuál amiga? Y ella me llevaba al cuarto a mostrarme a su amiga, pero no había nada. Yo le comenté a mi prima, a lo que ella me respondió: sí, mi hija tiene una amiga imaginaria, y el día que no le doy de comer, la niña llora horrible, llora incontrolable. Dice que le jalan los cabellos,
le pegan y le hacen cosas. Así que siempre cuando se sientan a comer, pongo 2 platos de comida, uno para mi niña y otro para su amiga imaginaria. Yo me quedé impactada y decidí mejor no hablar del tema más. Esta última anécdota nos la envía Gabriel. Mi sobrina, una vez en Tlatelolco, por la Plaza de las Tres Culturas, estaba jugando en unos juegos de por ahí, y de repente me abrazó muy fuerte. Me dijo, ¿por qué esas personas tienen plumas en sus cabezas y están todos llenos de sangre? Por lo cual yo me sorprendí mucho. Le pedí que me explicara a qué se refería con plumas. Después de que me explicó, concluí que eran penachos. Estaba muy sorprendido, pues ella tenía como 3 años. Obviamente no sabe nada de historia y era la primera vez que ella iba ahí. Con este relato llegamos al final de este episodio, no sin antes preguntarte, ¿crees que los niños puedan ver personas que ya han dejado nuestro plano? ¿O simplemente es su imaginación? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios o si tienes algún relato de algo que un niño te haya dicho y no tenga explicación. Nos vemos en la próxima y disfruten de sus pesadillas.